Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Ah. ¿Dónde estoy yo? Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos construir una iglesia en esta tierra de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida que dé gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas personas, y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Y también te pedimos, te rogamos juntos para que muchas personas sean salvas en la región de Huaraz. Por favor, Dios, permítanos para que podamos edificar una iglesia en ciudad de Huaraz. Queremos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos en el Evangelio de San Juan. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. ¿Podría subir poco más arriba? Poco más arriba. Ya, muy bien. Ya, se ve bonito. Ya, sí, ya. Ya, pues, ya, gracias. Ya. San Juan 2, versículo 1. Se los leo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. 10, leamos juntos. Le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el infiel
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya, estamos aprendiendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el libro que explica más claramente el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuanto más estudiamos el Evangelio de Juan, mejor entendemos a Jesucristo y su Evangelio. En el Evangelio de Juan hay 7 milagros en el Evangelio de Juan. Estos milagros explican que en el futuro el Señor sanaría las almas de las personas a través del Evangelio. El primer milagro fue convertir el agua en vino. Con este milagro, Jesús inició verdaderamente su ministerio público. Este milagro muestra lo que Jesús haría durante su ministerio público. Al mismo tiempo, este milagro testifica que Jesús es quien transforma nuestro corazón y nuestra vida. Ya, vamos a ver otra vez, versículo 1. Aquí, al tercer día. El capítulo 1 del Evangelio de Juan tiene como trasfondo la región de Judea. Desde ahí hasta Caná de Galilea tardó 3 días en llegar. Aquí, capítulo 1, versículo 43. Aquí dice, el siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? Galilea. Y mientras iba de Judea a Galilea, Jesús encontró a Felipe y Natanael. Jesús fue a Caná de Galilea para participar en un banquete de bodas, caminando durante 3 días. Podemos suponer que María era pariente de los novios porque estaba trabajando allí. Este banquete fue un gran éxito. Es porque invitaron a Jesús a ese banquete de bodas. Aunque haya muchos nobles en un lugar, si Jesús no está ahí, ese lugar es infeliz. Porque sentimos paz cuando estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos estar contentos cuando estamos en la iglesia. ¿Ya? Es porque Jesús está con nosotros allí. Sin embargo, donde no está Jesús hay infelicidad. Jesús no está en todas las iglesias de Perú. No. La mayoría de ellas solo tiene el nombre de la iglesia. Y la mayoría de ellas no ha invitado a Jesús. No es cierto. La iglesia donde no está Jesús no tiene vida. Un hogar donde no está Jesús tiene infelicidad. Pero cuando Jesús entra, pueden tener paz y verdadera felicidad. Además, la persona sin Jesús en su corazón también es infeliz. Aunque tenga mucho dinero y una buena posición social, es una persona infeliz. Pero cuando Jesús entra en esa persona, ella puede tener paz y verdadera felicidad. Ya, primero de Samuel. Busquemos primero de Samuel, capítulo 5.
Primero de Samuel capítulo 5, versículo 1. Primero de Samuel capítulo 5, versículo 1. Ya se los leo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. 5, leamos juntos. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Los filisteos quitaron el arca de Dios a los israelitas y lo pusieron en la casa de Dagón, su ídolo. Pero al día siguiente fueron a verlo y Dagón estaba postrado en tierra. Por eso levantaron a Dagón otra vez. Pero al día siguiente estaba postrado de nuevo. Además, la cabeza, las manos de Dagón estaban cortadas. El Señor derriba los ídolos en el lugar donde entra. Es cierto. En cualquier hogar, cuando entra Jesús, Él derriba los ídolos que estaban allí. Cuando Jesús entra en cualquier persona, Él derriba los ídolos que estaban allí. En cambio, un lugar donde no está Jesús está lleno de ídolos. ¿Por qué se cayó Dagón? ¿Por qué? El arca de Jehová entró a este lugar. Por eso el ídolo Dagón se cayó. Igual manera, ¿ya? Cuando Jesús entra en cualquier persona, Él derriba los ídolos que estaban ahí. En cambio, un lugar donde no está Jesús está lleno de ídolos. En cada momento de la vida, una persona que invita a Jesús derriba los ídolos. ¿Cómo se puede invitar a Jesús? ¿Cómo nos podemos? ¿Ya? Por medio de la palabra. El Señor es la palabra. ¿Ya? Es decir, una persona llena de la palabra puede derribar los ídolos. En cada momento, una persona llena de la palabra puede tomar una decisión que derribe los ídolos. Por eso es muy importante escuchar, leer, memorizar y meditar la palabra en la vida cotidiana. En el banquete de bodas en Caná invitaron a Jesús. Por esta razón fue un banquete exitoso. Ya vamos a volver. San Juan, capítulo 2. Hay que marcar este capítulo. San Juan capítulo 2, versículo 3. Mientras escuchamos el sermón, como enseñanza del libro de Juan, libro de Luz, sería mejor que si lo que quieren memorizar,
hay que escribir en la Biblia, no otras, en la Biblia, sí, en la Biblia hay que escribir. 3, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Normalmente los banquetes israelitas se celebraban durante mucho tiempo. No solo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Algunos banquetes más largos duraban hasta una semana. En los banquetes israelitas el vino era imprescindible. Durante el banquete se alegraban bebiendo vino. Pero cuando la fiesta estaba en su punto más alto, se acabó el vino. Aunque debían disfrutar del banquete con vino, ya no era posible. ¿Por qué? No tenían vino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se registró esta escena? ¿Por qué? En la Biblia, el vino simboliza la alegría. Salmos 104. Salmos 104. Salmos 104. Versículo 15. Salmos 104, versículo 15. Aquí está escrito, y el vino que alegra el corazón del hombre. El vino se refiere a la alegría. Eclesiastés. Ya. 10. Eclesiastés 10, versículo 19. Diez, 19. 19, leamos juntos. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Así como el vino representa la alegría. Pero en ese banquete se ha agotado el vino. La alegría llegó a su fin. Es decir, ya no pueden disfrutar del banquete. Empezaron con alegría, pero ahora esta se ha acabado. Ya. Todas las cosas del mundo son así, todas las cosas. Empiezan con alegría, pero terminan sin ella. Todas las vidas se parecen a un banquete donde se ha agotado el vino. Nuestra vida es así, nuestra vida. Todos se esfuerzan por agradar a su carne, a su mente. Por eso ganan dinero, compran un carro, una casa, y también se casan. Sí. ¿Se casan para recibir maldición? No, ya. No, para que puedan disfrutar, para que se agradarse, ¿ya? Su carne, su mente. Estas acciones no se hacen para afligirse, sino para contentar su corazón y su mente. Todas estas cosas son como vino hecho por los hombres. La gente intenta alegrarse con el vino hecho por los hombres. Pero el vino hecho por el hombre está destinado a agotarse. Cuando se acaba ese vino, la alegría
desaparece inmediatamente. Ya, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 6. 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. ¿Por qué se ríe el necio? ¿Por qué? Porque se alegra con el vino hecho por el hombre. ¿Con qué se comparará esto? Compara esto. Es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. ¿Alguna vez las has quemado espinos? ¿Ya? ¿Ya sí? ¿Han quemado? ¿No? Hace mucho ruido. ¿Ya? ¿Ya? Pero se consume rápidamente. Muy rápidamente. Pero hay muchas ruidos. ¿Ya? La alegría producida por el vino hecho por el hombre suena mucho, pero se desvanece pronto. Estos días hay mucho alboroto por el día de San Pedro, ¿cierto? Día de San Pedro. ¿No está? ¿Qué día? Ya. Aniversario, ya noche de ayer había ruido mucho, ya. Últimamente Nuevo Chimbote está muy ruidoso, ya. No duermen, ya. No duermen. Celebraban mucho en el Día de la Madre también, ¿no? ¿Ya? Pero al día siguiente se esfuerzan mucho para limpiar todo. ¿Ah? ¿No? Sí. Aunque se divierten mucho, al día siguiente tienen que volver a trabajar duro. Sí. Alianza Lima, Universitario, ya. Aunque animan con mucha alegría, al día siguiente tiene que volver a trabajar duro, ¿no? Todo eso es vino hecho por el hombre. Son como espinos que hacen mucho ruido al quemarse, pero desaparecen pronto, ¿ya? Proverbios 14. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 13. Proverbios 14, versículo 13. Este versículo, ya leamos juntos. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. La alegría que se obtiene del vino hecho por el hombre desaparece rápidamente. El gran placer trae consigo un gran vanidad. Ya es cierto. La vida del ser humano es como un banquete en el que se ha agotado el vino. Ese vino inevitablemente se acaba. Pero debemos preguntarnos, ¿acaso Jesús no sabía que el vino se iba a acabar? ¿Sí o no? Ya lo sabía. Él ya conocía todo lo que iba a suceder. Jesús esperó hasta que se acabara el vino. Esperó hasta que se terminara la alegría que acabaría en vanidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue Jesús a este banquete? ¿Por qué? ¿Para disfrutar? ¿Ya? No fue para ser servido.
sino que fue para ofrecer el vino verdadero, la alegría verdadera. La vida que está llena de alegría no busca a Dios, no busca. Por eso es difícil que los que tienen mucho dinero se salven. No. Por eso Jesús dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una persona que no tiene ninguna aflicción. La persona que está satisfecha con su vida no busca a Dios. Este tipo de persona no entiende bien el Evangelio, aunque lo escuche. Porque en su corazón no hay lugar para que el Señor entre. Por eso el Señor permite que las personas pasen por aflicciones. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, versículo 33. Lamentaciones 3, versículo 33. 3. Ya este versículo leamos juntos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entristecer al ser humano no es el propósito de Dios. No es el propósito. Es para que el ser humano reconozca la vanidad del vino hecho por el hombre. Vanidad de vanidades, ¿ya? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El motivo por el cual Dios permite las aflicciones a los incrédulos es para que puedan recibir la salvación. Y las aflicciones que reciben los creyentes son para ser refinados y hechos dignos de recibir la gloria. En este banquete en Caná, Jesús estuvo presente todo el tiempo. Pero antes de que se acabara el vino, nadie le pidió nada a Jesús. Pero Jesús estaba con ellos. Solo cuando se terminó todo el vino, acudieron a Jesús. Jesús había estado esperando ese momento para servir el vino verdadero. La alegría que no es vana y que es eterna, solo viene de hombre, Dios. Eclesiastes 2. Eclesiastes 2. Versículo 24. Ya leamos juntos. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. La verdadera felicidad solo viene de Dios. Pero cuando el corazón está lleno del vino hecho por los hombres, no se busca a Dios. Ya, no se busca. Pensamos en Dios cuando vemos cosas divertidas en YouTube, Netflix, Facebook. ¿Ya sí? ¿Pensamos? ¿Puede pensar? No es posible. No es posible. La persona que disfruta del mundo no busca a Dios. Y Dios tampoco entra en ese corazón. Porque no hay espacio para Él. No hay espacio. Cuando se predica en las iglesias pentecostales, no se recibe bien la salvación. ¿Ya? ¿Por qué?
antes de predicar la palabra, hace mucho alboroto. Aplauden, cantan, gritan, ya Dios, lloraban mucho, ya, lloran, bailan, ya, sí bailan. Y cuando finalmente se predica el evangelio, no siente la necesidad de recibirle a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón ya está lleno de otras cosas. ¿Ya? Aunque se les diga que son pecadores, no se sienten afligidos, ¿ya? Está lleno, ya. Tampoco es fácil predicar a los que están enamorados. Aunque aquellos que acaban de conocer a alguien nuevo están disfrutando, también tienen dificultad para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque su vida actual les parece divertida. Están contentos como si estuvieran borrachos con el vino hecho por los hombres. Solo cuando ese vino se acaba, empieza a buscar a Dios. Por eso Jesús esperó a que se acabara el vino en las bodas de Caná. Aún hoy, Jesús está esperando al lado de cada persona para ofrecerle el vino verdadero. Los que están llenos no pueden recibir felicidad verdadera, que es el Jesús. ¿Por qué? Está lleno. ¿Ya? Jesús todavía está esperando al lado de cada persona para ofrecerle el vino verdadero. Ya vamos a volver. San Juan 2. San Juan 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Después de comenzar su ministerio público, Jesús ya no permitió que María interviniera en su obra. ¿Ya? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Jesús claramente dijo así, ¿qué tienes conmigo, mujer? No mamá, mujer. ¿Ya? Jesús no hizo el vino por la petición de María. Jesús ya sabía que se acabaría el vino en ese banquete. Y fue ahí para hacer y ofrecer el vino verdadero. María todavía pensaba que Jesús era solo su hijo. Pero después de que Jesús comenzó su ministerio público, ya no era solo su hijo, sino el Cristo. Pero María aún no los había comprendido del todo. Por eso Jesús marcó una distancia con ella. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Ya? En la Iglesia Católica citan este pasaje para orar a María y pedir la gracia a través de ella. Madre mía, madre mía, madre mía, y así. ¿No? La verdad es que están cometiendo un grave error. María fue una persona usada por Dios por su gran fe. Era una señora, una señora, pero no fue más que eso. María no permaneció virgen. ¿Ya saben? María no permaneció virgen. Después de Jesús, María tuvo otros hijos. Ya. Vamos a buscar algunos versículos. San Mateo 1. San Mateo 1, versículo 25. San Mateo 1, versículo 25. Último versículo de capítulo 1.
San Mateo 1, versículo 25, leamos juntos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por el nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. José, de esposo de María, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, después de dar a luz su primogénito, José tuvo relación con ella o no. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no se usó la palabra unigénito, sino primogénito? ¿Por qué? Porque hubo un segundo hijo también. San Lucas 2. San Lucas 2. San Lucas 2, versículo 7. También aquí dice, y dio a luz su hijo unigénito, primogénito. ¿Por qué lo escribió como primogénito y no como unigénito? Porque tuvo un segundo hijo. San Marcos 6. San Marcos 6, versículo 1. San Marcos 6, versículo 1, se los leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. 3, leamos juntos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de... Aquí, versículo 3 dice que, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Son hermanos biológicos de Jesús. Este Jacobo que aparece aquí fue quien escribió el libro de Santiago. ¿Ya? Este Judas fue quien escribió el libro de Judas. Aquí también hay Judas. No fue el apóstol Jacobo quien escribió este libro, porque el apóstol Jacobo fue el primero a ser martirizado. El que escribió el libro de Santiago fue Jacobo, el hermano de Jesús. María tuvo más hijos después de Jesús. Algunas personas afirman que los apóstoles fueron llamados hermanos de Jesús, pero eso tampoco es correcto. Hechos 1. Hechos 1, versículo 13. Hechos 1, versículo 13. Se los leo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ya? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus... En el versículo 13 aparecen los discípulos de Jesús.
son los 11 discípulos o excluyen a Judas Iscariote. Y en el versículo 14, con las mujeres, ¿ya? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, ¿de quién son? ¿De quién son? De Jesús. Los hermanos de Jesús no son apóstoles, son hijos de María. María no es virgen y María no puede intervenir en el ministerio de Jesús. Dios solo tomó prestado el vientre de María por 10 meses para venir como hombre. María no es Dios. Y Jesús no hizo el vino por la petición de María. En Perú, todo está lleno de imágenes de María. Escuela de mis niñas también. No se ve bien. Pero María no es Dios. Es solo una señora que fue usada por Dios. Una señora. ¿Ah? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ya, Jesús ya, claramente dijo así. ¿Ya? Una señora no puede cumplir su petición. ¿Ya? Es decir, la petición de María fue rechazada. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Ya? Los niños también pueden entender esto. ¿Ya? San Juan 2. San Juan 2, versículo 5. Versículo 5. Se los leo. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeres. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En esa época, una tinaja de piedra podía contener aproximadamente 100 litros de agua, más o menos 100, máximo 120, 130. ¿Ya? Y llenaron esas tinajas con agua según la orden de Jesús. Entonces el agua se convirtió en vino. ¿Qué representa el agua y las tinajas de piedra? ¿Qué representan? Primero, el agua representa la palabra. Efesios 5. Efesios 5, versículo 26. Leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por el agua representa la palabra. Se trata de llenar con la palabra. Entonces, ¿qué debemos llenar con la palabra? ¿Ya? ¿Qué? Las tinajas ya representan una sombra de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Versículo 7. Versículo 7. Leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios y no de llenar las tinajas con agua. Es una sombra de llenar nuestro interior con la palabra de Dios. Así como se llenaron las tinajas con agua, cuando llenamos nuestro interior con la palabra, Dios convierte esa agua en vino. La palabra que ha llenado mi interior se transforma en gran gozo. Por eso, los cristianos que se acercan a la palabra siempre están llenos de alegría. Al cambio, los cristianos a quienes no se acercan a la palabra, siempre están llenos de tristeza, porque no hay vino, no tienen vino. ¿Cómo pueden sonreír siempre? ¿Cómo pueden? Si están llenos de la palabra, siempre pueden sonreír. Porque algunos cristianos no tienen gozo, porque no hay agua dentro de ellos que pueda convertirse en vino. Entonces, ¿por qué no hay alegría a pesar de haber escuchado y leído la palabra? ¿Por qué? Porque no lo llenaron solamente con agua. Entraron cosas impuras junto con el agua y por eso no pueden transformarse en vino. Ya es cierto. Hay demasiadas cosas que no son agua y por eso no tienen el sabor del vino. Si llenamos nuestro interior con la palabra de Dios, Él la transforma en alegría. Por eso escuchando la palabra repetidamente, leyéndola cada día, recitándola y memorizándola, esa persona habrá llenando su interior con agua. ¿Por qué nuestra iglesia tiene canal YouTube? ¿Por qué? Yo no quiero manejar una YouTube, ¿ya? Pero aunque no quiero, hay que manejar, ¿no? hay que operar una YouTube. ¿Por qué? Para que podamos escuchar la palabra de Dios repetidamente. Porque cada día estoy anunciando ¿ya? por WhatsApp, por lectura semana de la Biblia. ¿Por qué está aquí lectura semana de la Biblia cada día? ¿Ya? Si llenamos nuestro interior con la palabra de Dios, el vino rebolsará. Si lo llenamos con pensamiento del Señor, con oración, con amor, la alegría rebosará en mí. Ya, reflexionemos sobre esto. Aquí dice, Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Por qué dijo que llenará las tinajas? ¿Por qué? ¿Por qué mandó así? Para que dé el vino verdadero. Para dar los mejores. Para llenarme de alegría. Y para los que no son salvos, la Biblia sabe como agua sin sabor. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo es la Biblia para ellos? Sabe como vino, qué rico, ¿ya? Qué rico, qué deliciosa. ¿Ya? Por eso yo también, antes de recibir la salvación, cuando leí la Biblia, no podía entender. ¿Qué tiene significado? ¿Qué significado tiene? Simple. Pero después de recibir la salvación, ya podía entender. Ya, todo está escrito
todo tiene un significado de Jesús, Jesús, la salvación, ¿ya? Significado de sangre, ¿ya? Porque Jesús la transformó en vino. Ya ahora vamos a ver, ya vamos a volver. San Juan 2. Versículo 7. Otra vez se los leo. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Los siervos las llenaron hasta arriba, aunque podían llenarlas hasta la mitad. Ya, sí, hasta la mitad. Por medio de la obediencia de ellos, el banquete fue más abundante. La razón por la que la iglesia está llena de la alegría dada por el Señor es porque hay quienes obedecen la voluntad del Señor. Y así hay. No obedecen simplemente, sino con todo el corazón y hasta el final. Aquí dice, las llenaron hasta arriba, no la mitad, arriba. Hay personas que obedecen hasta arriba, o sea, plenamente a Dios. Algunos hermanos dicen que aunque yo puedo obedecer todo, pero estas cosas no puedo. Llenó la mitad, ¿ya? Hay personas que obedecen hasta arriba, o sea, plenamente a Dios. A través de ellos, la iglesia está llena de la alegría dada por Dios. En cambio, aquí dice, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. El maestresala del banquete disfrutó de una gran alegría gracias a los que obedecieron al Señor. Pero no sabían de dónde era este vino. Pero, ¿quiénes eran los únicos que lo sabían? Aquí dice, lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Los que obedecieron la palabra del Señor lo sabían. La iglesia está llena de la alegría dada por el Señor. ¿Por qué? Por haber aquellos que obedecen hasta arriba. Sin embargo, solamente algunos pueden ser conmovidos al ver los milagros de Dios. ¿Quiénes? Son las personas que obedecen la palabra de Dios hasta que arriba, ¿ya? Las que llenaron hasta arriba obedeciendo. Las que se sacrifican a sí mismas para cumplir la palabra. Solo ellos pueden ver y sentir la obra de Dios y ser profundamente conmovidos. Ya, imaginemos cómo habrán vivido estos siervos después. Ya, creo que habrían seguido a Jesús, porque habían visto este milagro. Únicamente los que obedecen a Dios, es decir, los que obedecen hasta arriba, pueden ver y experimentar la obra del Señor y ser aún más conmovidos. Por eso siguen más al Señor, ¿ya? Desean más que seguir al Señor. Los que no
obedecen no pueden ser conmovidos de esta manera. La emoción y la sabiduría no serán concedidas sin la obediencia. ¿Hasta qué punto obedezco yo? Pensemos esto. ¿Hasta qué punto obedezco yo? ¿Hasta arriba o a la mitad? ¿Obedezco hasta el final? En medio parte. Esta persona le será concedida una gran sabiduría. A quienes obedecen arriba, hasta arriba. ¿Ya? El Señor hizo el vino con agua. Ya voy a seguir al Señor. ¿Ya? Aquí dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que sabían sacado el agua. ¿Sí? Versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Normalmente beben el buen vino al principio y después sirven el de menor calidad. Todas las cosas del mundo son así, ¿ya? Al principio todo parece bueno, pero luego empeora, ¿cierto? Al mudarse a una casa nueva, uno se siente contento al principio, ya es nuevo, ya olor de nuevo, ya. ¿Ah? ¿Ah? Pero esa alegría pronto desaparece. No, sí es cierto. Lo mismo ocurre incluso cuando compran cosas nuevas, ¿ya? Esa es nueva, pero después de 7 días ya se puede echar, ya. ¿Ah? Esa alegría desaparece en un instante. El mismo ocurre en el que encuentro entre hombre y mujer. Ya, cierto. Al principio todo parece bueno. Te quiero mucho, ya, eres mi todo, ya, no puedo vivir sin ti, ya. Con el paso del tiempo, ¿cómo cambian las cosas? Podría vivir mejor sin ti, ya. Ya primero ya empezaron bien, pero ahora no. Todas las cosas del mundo son así, ¿ah? Pero con Dios todo es diferente. Con Dios todo es diferente. En el banquete donde estaba Jesús, el vino final era mejor que el primero, ¿ya? También Génesis 1, capítulo 1 dice que y fue la tarde y la mañana. La tarde era primero. Empieza desde la oscuridad. En Dios. Aunque el comienzo puede ser difícil, al final todo se llena de alegría. En el mundo no. Primero, bien, bueno. Final, malo. Pero en Dios, primero, la tarde era primero. Empieza desde la oscuridad. Aunque el comienzo puede ser difícil, al final todo se llena de alegría. Ya, cierto. Dios es quien transforma lo peor del principio en algo cada vez mejor. San Juan 14. 14, versículo 27. 14, versículo 27. Leamos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Las cosas del mundo parecen buenas al principio, pero empeoran con el tiempo. Al final, todas las cosas nuevas terminan cansando. Por eso buscan algo nuevo, nuevamente, ¿ya? Pero tampoco eso les da satisfacción al final. Pero, ¿cómo son las cosas que vienen de Dios? Aquí dice, yo no os la doy como el mundo la da. Es algo que no cansa. ¿Ya? Es algo completo, sin falta alguna. Es algo que se vuelve más satisfactorio con el tiempo. Para darnos eso, Dios nos ha mandado así. Llenad esta tinaja de agua. La relación de los parejas también esto. Sin Dios ya será peor. ¿Ya? Pero manera es no muy importante para reflexionar para relación buena. Es una triangle이라고 하는 triangle, triángulo. Aquí está Dios. Aquí está ambos. Cuanto más esté cerca a Dios, relación de pareja también están cerca. Cuanto más están cerca, lejos de Dios, también están lejos. Por eso, en Dios siempre empieza en oscuridad. Al final, ya está brillante. Pero las cosas en el mundo, no. Ya primero, ya te quiero, ya. Puedo vivir contigo, ya. Llenad estas tinajas de agua. ¿Con qué intento alegrarme? ¿Con cosas que pronto me casarán? ¿O algo vano? ¿O más bien algo perfecto dado por el Señor? Algo que permanecerá para siempre. Algo que mejora con el tiempo. Algo que verdaderamente puede satisfacer mi alma. Debemos alegrarnos con esto. Para eso, llenad estas tinajas de agua, o sea, palabra de Dios. Vamos a llenar nuestra alma con la palabra del Señor. ¿Ya? Llenemos nuestra alma con la oración. ¿Ya? Llenemos nuestra alma con pensamiento del Señor. Y las llenaron hasta arriba. Está escrito. Cuando obedecemos completamente la palabra de Dios, es decir, si sacrificamos hasta arriba por completo, Dios añadirá el mejor vino junto con la mayor alegría y profunda emoción. ¿Ya se me entiende bien? ¿Sí? Por eso ahora estamos operando un canal de YouTube para que puedan escuchar repetidamente. Y por eso cada día en la mañana yo estoy anunciando para que puedan leer la Biblia diariamente. Vamos a llenar por la palabra de Dios. Ya, vamos, oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como ofrendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.